entonces vamos con esta semana 4, que como les decía, eh, ahí como estamos en vacaciones, digo estamos entre comillas, ¿verdad? Ahí, algunos en el sector públicos, algunos medio más o menos también ahí, vacaciones de mitad de año, entonces, y pues bueno, yo la verdad no me organicé mucho en el sentido de que pues no sabía qué día o qué no, ¿verdad? Y como básicamente solo tengo ahorita dos grupos, pero les adelanto que para la próxima semana, número uno, tenemos el inicio del módulo 5, lo que es metrología, ¿ok? Y número dos, voy a subir esa clase de manera asincrónica, o sea, ahí sí de una vez les adelanto, o sea que para el próximo sábado no tienen que conectarse, no tienen que levantarse temprano, y yo pues les subo la clase, se las voy a subir casi que como por ahí del jueves, habilito el módulo y de una vez subo la clase para que pues también ahí puedan adelantarla lo más que quieran. La clase sí se presta para que la graben, es que hay clases que sí se prestan, hay clases que no tanto, entonces ahí pues uno tiene que como que ver eso y planificarlo, ¿verdad? Hay clases que definitivamente pues no, ¿verdad? Dentro ahí de metrología sería como la única clase que se podría dar así asincrónica, la primera, las demás sí tengo que conectarme, explicarles algunas cosas y demás. Pero es por ser una clase introductoria, un poco ahí de explicación de lo que trata básicamente las mediciones, no hay ningún problema. Así que ahí digamos que podrían planificarse para que el próximo sábado lo tomen de esa manera. ¿Ok? Eh, Dígame, adelante, señorito. Buenos días, profe, compañeros. Si la clase quedaría habilitada hasta el otro jueves, eh, no habría examen entonces para presentar esta semana, porque No, no, sí, tendríamos solamente un día. no, no, sí, sí hay. ¿Cómo? Solamente un día. No, no, no. Ok, vamos a ver. Eh, el, el módulo inicia el sábado. O sea, en buena teoría el módulo inicia el sábado. Lo que les estoy diciendo es que seguramente se los voy a habilitar desde antes. Qué sé yo, por si quieren ver la clase el jueves o el viernes en la noche. O si quieren verla el mismo sábado en la Ah, ok, mañana, ok, pues ok, eso ya ok. es cosa de ustedes. Lo que estoy diciendo es como que la voy a habilitar un poco antes, para que se organice un poco mejor y tomen en cuenta que está grabada, pero igualmente sí hay examen, ¿verdad? Eso sí Ah, ok, ok, no ok. queda exento. Adelante, don Luis. Sí, sí, buenos días, profe. Gusto saludarlos a ustedes, compañeros. Muchísimas gracias más bien por la consideración. Ah, sí, sí, normalmente lo hago desde antes, ¿verdad? Pensando en, ¿verdad? Y todo el asunto. Lo que pasa es que, bueno, como yo les decía, yo tenía rato de no tener grupo los sábados. O sea, más bien que me habilitaran un grupo los sábados fue muy extraordinario, digámoslo así. Pero bueno, nada más es de considerar algunas cosillas. Hay algunas clases que, como les dije, se presta, algunas. Pero bueno, ya eso es irlo tomando en cuenta. Igual yo tengo claro de que puede suceder algo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión no está sucediendo nada, pero digámoslo, es por cuestiones de vacaciones y demás, ¿verdad? También ahí quiero como agarrar un día, en este caso la próxima semana, para ya sea a ver si hago algo o no. Pero a final de Pro- cuentas, Profe, una preguntita, profe, disculpe. ajá. Una preguntilla. Sí, no, no. De hecho, todos ocupamos un poquitico ahí de tiempo de descanso y de esparcimiento. ¿Ah? Eh, Me he preguntado a un montón de compañeros de trabajo y otros lugares acerca de qué sucede. No sé si es oportuna la pregunta, pero rapidísima, y creo que usted me la puede evacuar o después me dice por privado, y que ellos están muy interesados en matricular y me dicen, ¿qué pasa, Ricardo, si matriculamos a esta altura y ya el curso está avanzado? Y le digo, voy a preguntar al profesor porque él es el que sabe. Ah, no, Ve, no, 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 o gracias. sea, no, no, no. O sea, si ellos contactan a IPEA, ¿verdad? Yo no soy asesor, yo igual los puedo asesorar en todo lo que tiene que ver con la parte académica, ¿verdad? A usted y a cualquiera. Pero sí ya dentro de IPEA tenemos un acuerdo, ¿verdad? De que quien se encarga de cierta área, pues la toma, ¿verdad? Ya sea cobros, asesoría, registro académico y demás. Entonces en ese caso, pues a mí me preguntan y yo le doy el contacto de alguno o alguna de las asesores, ¿verdad? Y obviamente los incluirían en un grupo empezando de cero, ¿verdad? De hecho, Excelente. Muchas gracias. este jueves empezamos un grupo de cero. El próximo 17, vamos a ver qué cae, el próximo miércoles 17 empezamos otro grupo de cero.
O sea, vamos empezando grupos. Si por A o por B alguno o alguna de ustedes, que ahí también cabe también aclarar, qué sé yo, por A o por B, tengan que dejar el programa o se les presenta algo. Es que como les iba diciendo, a veces uno se le presenta algo y uno dice, bueno, entonces grabo la clase y luego se la subo, etcétera. Entonces ahí uno pues, tomando en cuenta que eso puede pasar. Igualmente a ustedes, si por A o por B, mire, reprobé un módulo, que esa no es la idea, yo les había dicho a ustedes que pues tomen en cuenta todo pues, y quedaron rezagados, se les ubica en un grupo que venga atrás. Mire, yo me quedé en el módulo 3, yo el módulo, entonces un grupo que venga atrás se le ubica en ese módulo, en ese grupo, ¿verdad? Para que retome a partir de ahí. Entonces, sí, la idea es que agarren el programa y empiecen desde cero, ¿verdad? Para que lleven todo el hilo conductor, porque al final de cuentas, aunque los módulos no son requisitos, vieras que yo sé que van a quedar ahí como esa cuestión, ¿verdad? De que agarré un módulo por aquí, luego otro por allá, y de alguna otra manera, pues la idea es que se sientan bien. Y pues haciendo eso, muy probablemente va a existir como una desfase. Entonces la idea es mejor que empiecen desde, desde cero, ¿verdad? Ya ahí obviamente ya ustedes van avanzados, ¿verdad? Que ya la próxima semana inician el módulo 5, así que ya de alguna manera van viendo de que estamos bastante avanzados con respecto al programa. Ok. No sé si tienen alguna consulta con lo que vimos la semana pasada, alguna duda o algo por el estilo también, para ya ir iniciando con, el, con el tema para el día de hoy. No, excelente, todo calidad. Listo, perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar con este módulo el día de hoy, el módulo de producción, ¿verdad? Que tal y como les había indicado, ¿verdad? Es ver la producción desde un punto de vista ordenado, desde un punto de vista que me permita colaborar y tener una mejor fluidez, ¿verdad? Viéndolo también con características de planificación. Pues obviamente para eso hay que invertir tiempo, ¿verdad? Y considerar todo lo que conlleva y todos los recursos que tenemos para la producción. Vamos a ver algunos temas, ¿verdad? Porque aquí vamos a considerar todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción. Primero vamos a hablar de lo que es un sistema, ¿verdad? Un sistema es todo lo que necesito para llevar a cabo algo. Ok, aquí no estamos hablando todavía del sistema de producción, sino de un sistema común y corriente. Digamos que yo necesito un sistema para poder todos los días alistarme e ir al trabajo. Bueno, pues ese sistema va a incluir cosas como, por ejemplo, el despertador, el baño, el jabón, champú, crema de afeitar si me tengo que hacer la barba, rasuradora, etcétera. Todo ese montón de cosas que me van a permitir poder tener a punto el hecho de que yo salga de mi casa listo para ir al trabajo. Eso es, por decirlo así, lo que podríamos llamar todo un sistema. ¿Okay? Ya si nos vamos a lo que es un sistema de producción, pues entonces vamos a hablar de todo lo que yo necesito para poder llevar a cabo la elaboración de un producto. Ya ahí obviamente vamos a tener que tomar en cuenta mano de obra, ¿verdad? Cada una de las personas que colaboran en todos los sistemas de apoyo, como por ejemplo mantenimiento, informática, control de calidad, ¿sí? Todo el equipo, la maquinaria, las herramientas que se necesitan, lo que es la infraestructura, ya sea el edificio, el mobiliario, etcétera, los sistemas de empaque, ¿verdad? Si es el producto como tal, que tenga que estar listo y preparado para poder llevarlo a cabo. Entonces, ahí podríamos hablar de que cualquier producto, imagínense o pongan de ejemplo cualquier producto que ustedes se imaginen, digamos una Coca-Cola, un paquete de galletas. Bueno, ¿qué necesito o qué necesita la empresa para que ese producto esté ahí disponible para cualquiera? Bueno, entonces ahí tendríamos que ponernos a pensar también no solamente en esas cosas que les mencioné, sino también en la cadena de suministro, ¿verdad? Que es algo que vamos a ver también en la parte de logística. ¿A qué se refiere? Bueno, la materia prima. O sea, no es solamente que yo tenga ahí la materia prima, sino cómo voy a hacer para tener la materia prima de lo que necesito para ese producto, valga la redundancia. Si hablamos, por ejemplo, de una Coca-Cola, bueno,
y hablamos de toda la cadena de suministros que yo necesito para ese sistema de producción, bueno, ahí sería casi que interminable, ¿verdad? Porque es todo un sistema de planificación. Hablamos de la materia prima para el producto, que sería, qué sé yo, agua, azúcar, todos los componentes químicos, saborizantes, colorantes, etcétera. Pero no solamente eso, sino también dónde voy a contener el producto, en este caso una botella. Que la botella, si es una botella de vidrio, pues necesito la materia prima para el vidrio. Si es el plástico, pues las resinas para el plástico. Si es que yo mismo produzco ese envase, si no, pues tengo que comprárselo a un proveedor, que entonces ahí es parte, como les decía, de la cadena de suministro. Aunque no lo haga yo, lo necesito. Entonces ya ahí ya estemos hablando también de material de embalaje como cajas, paletizado y demás. Todo eso conlleva y todo eso es parte de lo que tengo que tomar en cuenta dentro del sistema de producción, que como les dije, pues es bastante. Quienes están inmersos dentro de esa parte de producción sabrán a lo que me refiero, y quienes no, lo ven de largo, pues entonces también podrán ver, pero muchas veces uno ve solamente una parte, ¿verdad? O qué sé yo, que estoy tal vez dentro de la parte de inventarios, pues solamente veo eso, ¿verdad? Que entra y sale. Pero si nosotros nos detenemos a pensar más dentro de cada producto final que nosotros tenemos en nuestras manos, ahí vamos a ver todo ese montón de recursos que necesito para el sistema de producción. Tenemos lo que es la retroalimentación, parte esencial de todo lo que nosotros vemos hoy en día como lo que es la innovación, como es la introducción de productos o cosas adicionales que van con el producto, ¿verdad? Qué sé yo, hablando de un refresco, perdón que meta, a veces se me ocurre un ejemplo y ahí pues como que lo sigo. Veamos un refresco, ¿verdad? Un refresco gaseoso, ¿verdad? Yo dije un refresco cualquiera, pero de por qué ahora salen refrescos con sabores tan variados, con sabores diferentes. Porque la misma retroalimentación que tenemos por parte del cliente, en este caso, nos indica de que hay gustos diferentes, ¿verdad? De que yo no solamente me voy a quedar con lo que hay, sino que yo también quiero. O sea, y ese quiero es donde se traduce dentro de las empresas en nuevos productos, nuevas tendencias, nuevas presentaciones, porque así es de la consideración. Obviamente no es que va a llegar ahí alguien, eso lo vamos a ver más adelante en la parte de casa a la calidad, pero no es que va a llegar alguien y dice, mire, yo quiero un refresco con sabor a cereza. Obviamente es un sabor que por ahí anda en el mercado y que ya inmediatamente la empresa lo va a poner en disposición, lo va a poner a fabricar. No, todo tiene que llevar un proceso, ¿verdad? En el cual pues para la empresa no solamente signifique innovación, sino que también se traduzca en rentabilidad. O sea, no es que yo voy a introducir un producto nada más por introducirlo y de ahí, pues porque dale bien a un pequeño segmento, ¿verdad?, de la población. A veces no se mide eso y creen que porque dale bien a una parte de la población, ya con eso le estamos quedando bien al resto. Pues no, y ahí podemos poner ejemplos. Obviamente no me voy a meter mucho en eso porque si no aquí me van a acribillar. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Habrán segmentos que significan bastante para una empresa, pero también tiene que ver mucho la población. Por ejemplo, acá Costa Rica, un segmento pequeño muchas veces no hace la diferencia. En un país tan grande como por ejemplo Canadá, Alemania, etcétera, tal vez un pequeño segmento para ellos sí signifique algo más rentable. Perdón, profe, perdón. Qué interesante eso que toca usted y qué relevante que viene a ser los estudios, las investigaciones a nivel de Sí, de mercadeo. mercadotecnia y por demás, ¿verdad? Donde se busca encontrarle ese gusto, esas inclinaciones del cliente de manera de satisfacerlos y la gran variedad que sacan hoy en día, porque por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar y digo yo, puña, en los años 70s, 80s, no existían las cosas light, las cosas bajas en grasa, cero colesterol, cero grasas trans, todas esas carajadas, ni los colores, nada más era una cuestión, la original, y ahí quedó. Entonces, ¿cómo hoy en día hay tanta variedad para satisfacer al cliente, obviamente, que hasta llegan a sustituir otras marcas que se conocían en el mercado ya originalmente, ¿verdad? Qué curioso, qué interesante.
Ah, sí, claro. Bueno, y tal vez usted comparte mucho de lo que compartimos varios, ¿verdad? Usted porque lo dice, pero supongo que varios acá estamos parecidos. Y también en el grupo que tengo los viernes anda muy parecido. Este, no podemos hablar lo mismo, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Y tal vez las generaciones son diferentes o no sé qué tantos podrían haber vivido el hecho de que íbamos a una estantería de un supermercado y no había mucha variedad en cuestiones, por ejemplo, de café. Vamos, había un par de marcas y agarre una de esas y listo, ¿verdad? Y si me gustó una, bueno, y si la otra no me gustó, ni modo, tengo que aguantarme. Hoy en día no pasa, ¿verdad? Hoy en día tenemos una gran cantidad de opciones, ya sea a nivel interno, o sea, a nivel nacional, que se producen acá, y otras que se exportan. Por ejemplo, si nosotros vamos a PriceMart, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes compran en PriceMart, y la cuestión de las carnes es impresionante, pero las carnes no son hechas, bueno, hechas no porque no las hacen, sino producidas acá. Entonces, y a veces son hasta más baratas, ¿verdad? Porque también está la cuestión que un poco también lo vamos a ver en la parte de logística, y digo un poco, ¿verdad? Que es la cuestión de importaciones y exportaciones. Muchas veces traer un producto de afuera es más barato que el producto acá interno. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? La madera. Es más barato traer madera de Chile, trabajar con esa madera para los muebles, que usar la madera de acá de Costa Rica. Es un ejemplo, ¿verdad? Y así pasa también con la carne. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, es que en el arreo, por ejemplo, el arreo, que es una empresa que comercializa y produce mucho de carnes, dice, es que al del arreo le arrean con impuestos. Entonces, ve uno la diferencia hoy en día en esa disponibilidad de productos. ¿Y por qué? Porque los mismos comercializantes, ¿verdad? Empresas comercializadoras, en este caso supermercados, han visto la necesidad de que no lo encuentro acá en el país, entonces lo traigo de afuera. La idea es ponerlo a disposición del cliente. Eso es lo que llamamos retroalimentación. Pero la retroalimentación también va a nivel interno, a nivel de empresa. ¿Qué tanta información? Porque la retroalimentación es información. Y decía Deming que, bueno, en la información confío, en los datos confío. Entonces, la retroalimentación también a nivel interno es muy importante. O sea, la comunicación que pueda existir entre los diferentes departamentos es esencial. De hecho, a eso se le conoce como gestión por procesos, donde cada departamento no es que trabaje por sí solo o trabaje sin que me interese lo que otro haga, no, sino que trabajan en base a un interés en común, que es precisamente a lo que va un sistema de producción. Okay. Tenemos acá lo que es ruido en el sistema. O sea, el ruido en el sistema es cuando se está produciendo algún error y normalmente hay advertencias, normalmente hay señales, ¿verdad? Obviamente también existe dentro de lo que se llama ingeniería de producción, que ya es un nivel un poco más avanzado, ¿verdad? Señales, digamos, de manera un poco más visuales, pero también existen este tipo de señales que son de manera tal de que nos van advirtiendo, mire, algo está pasando. Si una máquina constantemente está advirtiendo la presencia de metales, ¿verdad? Que hay, normalmente eso pasa en la industria alimentaria, donde se hay detectores de metales, ¿verdad? Para que no haya presencia en los alimentos, normalmente nos están avisando, ¿verdad? También, cuando el mismo control de calidad está obteniendo datos con especificaciones muy constantemente fuera de control, pues también eso es un ruido en el sistema. Entonces hay que saber escuchar esas advertencias para poder tomarlas en cuenta, ¿verdad? Y a la vez corregirlas. ¿Eh? Esto con el fin de, pues, tener todo lo contrario, que vendría a ser estabilidad en el sistema. Como les decía, pues, habrán empresas, ustedes van a tener, o ustedes podrán ver qué tan complejo es una empresa, me refiero a qué tantos departamentos tiene, pero sin importar la cantidad de departamentos, la relación que hay y cómo tiene que estar distribuida la comunicación para poder determinar toda esa gestión de procesos, que al final va a resultar en lo que llamamos estabilidad en el sistema. Perdón, denme un segundo. Es un poco complicado y es un poco difícil, sí, pero se puede lograr, o sea, teniendo
teniendo muy buena planificación, que es mucho el énfasis que estamos dando acá, eso se puede lograr. Tenemos lo que es el ambiente del sistema, que es todo donde se va a desarrollar. Básicamente podríamos hablar de la infraestructura, pero muchas veces no solamente la infraestructura. Hoy en día muchas empresas optan por que algunos empleados trabajen, digamos, fuera de la infraestructura, o sea, trabajen desde la casa. Bueno, por ejemplo, yo tengo acá un compañero, un profesor que nos ayuda acá, que él básicamente trabaja desde la casa y él es encargado de calidad en esta empresa, en Sigma Alimentos, pero mucho del trabajo que él hace es desde la casa. Entonces, pero obviamente todo eso es parte también del sistema. Simplemente hay que saber integrarlo y saber cómo poder trabajar todo lo que se hace en orientación al producto final. El parámetro de un sistema es tener claro lo que es en sí el flujo del proceso, ¿no? Normalmente tenemos que tener claro lo que vamos a utilizar y lo que vamos a obtener como producto final. Bueno, ahora que antes el compañero dijo, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ahora tenemos lo que es fresa. De la fresa yo puedo obtener muchos productos, en este caso podría obtener helados o podría obtener mermelada, ¿verdad? Mermelada o jalea de fresa, como quieran llamarle. Eh, y así con algunos otros productos, ¿verdad? Que yo lo tengo como materia prima, ¿verdad? Primaria, valga la redundancia, y lo obtenga como un producto. Alguno de ustedes podría decirme, alguno de ustedes podría determinar, por ejemplo, que yo les diga, mire, vamos a tener maní, vamos, tengan un maní. ¿Qué puedo obtener yo del maní? Ese maní que nosotros pelamos y luego comemos. ¿Qué puedo obtener yo del maní? Mantequilla. Uh-huh. ¿Alguna otra cosa? En chocolates. Cremas. Okay. Si yo les digo a ustedes café. Cremas, licores. Licores, sí, también hay licores por ahí. Aperitivos. Ok, bueno, repito, si yo les digo a ustedes café, ese café que ustedes agarran ahorita en la mañana y lo ponen en el coffee maker, ¿creerían ustedes que tiene maní? Bueno, pues vieras que sí. Muchos de esos cafés tienen cáscara de maní. O sea, la cáscara de maní la están utilizando como materia prima para mezclarla con el café tostado, con el café molido. Cosas que se va dando uno cuenta, ¿verdad? De por qué, del por qué, ¿verdad? Tratan de no desperdiciar nada. La semana pasada, hablaba con el grupo en el colegio y les decía, por ejemplo, hablando del matadero, ¿verdad? Hablando del arreo, ¿verdad? Que es parte de una empresa que tiene mataderos de animales, bueno, de vacas en este caso. ¿Qué sacamos nosotros de la vaca? Decía mi maestra de la escuela. Bueno, lo primero que podría pensar uno es la carne, ¿verdad? La carne de res. Pero si yo me pongo a decirles, supongo que tal vez muchos de ustedes sí lo sabrán, pero quien no, y tampoco quiero causar malestares estomacales, porque hay gente que yo no sé por qué lo toma como asqueroso, pero bueno. De las reses también podemos extraer otro montón de cosas. Bueno, aparte de la leche, que es cuando están vivas, ¿verdad? Las vacas. Podemos extraer el cuero, la piel de la vaca la utilizamos para cuero. Los huesos de las vacas se utilizan para materia prima, para lo que es la gelatina, para todo lo que son gomitas y esas cositas que comen los chiquitos, se hace en base a esa materia prima de los huesos. Ya entrando un poco más en detalle, ¿verdad? Las tripas de la vaca las utilizan para embutir algunos alimentos, ¿verdad? Chorizo y demás. Así que si ustedes creen que matando una vaca yo solamente voy a agarrar la carne, pues no, tratan de utilizar todo, ¿verdad? Porque es un recurso. De hecho, la vez pasada me llamaba la atención cuando había una presa, estaba un chaval ahí con unas reses, y es que yo aquí estoy perdiendo plata porque las vacas están perdiendo peso, y mientras más peso pierdan en la subasta vale menos. Claro, porque se trata de aprovechar todo lo que la res tiene, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? Y podría hablar de algunas otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo la bacteria que sacan del cuarto estómago para hacer queso, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a la lengua también, la misma lengua de la vaca la utilizan como un tipo de carne comestible, ¿verdad? También.
Y eso poniendo ejemplo, ese tipo, ¿verdad? Ese tipo de alimento, ¿verdad? Ese tipo de productos, si le podemos llamar así. Que entonces, si ahí nosotros hablando de parámetros en el sistema, tenemos que tener claro lo que vamos a utilizar de entrada y lo que vamos a obtener a la salida. Que probablemente pueden ser diferentes productos, pero el mismo proceso me va a indicar qué es lo que yo necesito como parámetro. Dentro del parámetro podemos tener los subsistemas, que es cuando yo puedo dividir un proceso en diferentes partes. Algunas veces se va a poder, la mayoría de las veces sí se puede. ¿Cuándo no se puede? Bueno, cuando tenemos un sistema continuo, que ahí sí el sistema continuo no va a permitir dividirlo, ahorita lo vamos a ver. Pero normalmente podemos dividir el sistema de producción en subsistemas, ¿verdad? Y normalmente esos subsistemas van a estar administrados, liderados o supervisados por alguien específico, o va a tener también su personal asignado. Qué sé yo, que de un subsistema a otro muy difícilmente se va a estar moviendo personal, a no ser de que sea para balanceo de líneas. Pero eso sí, yo supongo que ustedes lo podrán ver cómo esté determinado las celdas de manufactura. Ok, ¿alguna pregunta, chicas y chicos, hasta acá? No, de hecho, en mi caso, ese subsistema se aplica porque yo trabajo en línea. Entonces, el producto final pasa por Por diferentes varias partes, ¿sí? etapas, así, y nosotros tenemos estaciones. En cada estación requiere un subsistema, o sea, se hace más de una actividad donde digamos, un componente ya viene eh, de la estada anterior y en esa próxima hay que agregarle otro componente que lleva otros mini componentes para ponerlo en términos más entendibles. Y ahí se va conformando paulatinamente en las estaciones el producto final, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita lo vamos a ver acá un poco más detenido. Ok. Qué pena esta cosa la me sofoca. Okay. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones. Obviamente algunas clasificaciones de los sistemas de producción que vamos a hablar acá, algunas van a ser muy comunes. De hecho, las más comunes son las que implican sistemas abiertos o sistemas propiamente de producción. Pero también pueden existir algunas otras, tal vez con menos frecuencia, pero sí existen. La idea acá es, recuerden que tenemos todo lo que es la parte de planificación, y si yo conozco bien el sistema con el que yo trabajo y tengo claro la clasificación a la que pertenece, yo puedo administrar de mejor manera ese sistema de producción. El sistema puede estar clasificado, bueno, en este caso si fuera por físico o abstracto. Físico es de que existen. Aquí yo creo que es la mayoría, el 99,9% de los sistemas con los que uno trabaja son físicos. Perdón, ¿por qué? Porque los abstractos existen únicamente en la mente de alguien. O sea, todavía no se han materializado. Digamos lo que es un diseño, ¿verdad? Pero todavía está en pañales, digámoslo, y aún no se ha llevado a la marcha, no se ha estructurado y no se ha materializado. Entonces, digamos lo que el 99,9% son físicos. Y los demás, pues, los abstractos todavía ni siquiera los conocen los involucrados. Aparte de eso, podemos clasificarlos también entre naturales o elaborados. Naturales es del sistema primario, ¿verdad? Podemos hablar de todo lo que es la parte agrícola, lo que provee la naturaleza. Y los elaborados, donde ya tenemos una infraestructura montada por el hombre. Tenemos lo que son los técnicos o los civiles. Los técnicos es donde se aplica propiamente toda la tecnología disponible y la que no está disponible a veces también, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad?, identificarlo porque es demasiado obvio que se van a necesitar mucha tecnología, o vamos a necesitar por lo menos, aunque sea una hoja de cálculo Excel. Y los sistemas civiles son los que se llevan a cabo para satisfacción de un grupo, de una familia normalmente. O sea, son edificaciones que se hacen un poco a cielo abierto, ¿verdad? Y muchas veces no se necesita tecnología, simplemente herramientas
y obviamente materiales para para la elaboración. Tenemos sistemas abiertos o cerrados. Los abiertos pues no tienen, digámoslo así, no tienen paredes. Normalmente se ven a simple vista que se está haciendo algo. Caso muy concreto, por ejemplo, con lo que son la minería a cielo abierto, ¿verdad? Todo lo que es la tala de árboles también son sistemas abiertos. Y los sistemas cerrados son los que yo creo que en la mayoría de los casos nosotros trabajamos, ¿verdad? Que es un edificio en el cual entramos y ahí vamos a encontrar todo el sistema de producción disponible. Y los sistemas de producción ya propiamente, que podrían ser por proceso o por órdenes. Aquí podríamos hablar de que por proceso es de empuje, ¿verdad? O de push, y los de órdenes vendrían a ser los de jalón, ¿verdad? Los de jale, ¿verdad? La diferencia es que en el de procesos la empresa pone a disposición el producto, elabora, como decir, produce sin una orden de producción de por medio, ¿verdad? Sin una venta anticipada. Por órdenes el sistema se organiza básicamente con un justo a tiempo, teniendo claro los materiales y los recursos que necesita, ¿verdad? Sin tener más de la cuenta, porque el cliente es el que va a pedir y así va a producir la empresa en base a lo que el cliente necesita. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá con ese tipo de clasificación de los sistemas? Y también podemos clasificarlos en base a el proceso que se va a elaborar. Como les decía antes, podemos tener continuos, podemos tener intermitentes, modulares y de proyecto. Como les decía, el continuo. Bueno, yo el sistema continuo, como les indiqué antes, no lo puedo subdividir en sistemas. O sea, básicamente va desde que empieza hasta que termina. El producto se va transformando en todo ese trayecto como está diseñado tanto el proceso como la maquinaria. Yo les ponía de ejemplo, bueno, pero hay varios. Por ejemplo, el vidrio, las pastas estas que comemos, van sufriendo toda la transformación como va continuando el sistema de producción. O sea, no se va a detener. No es como decía antes el compañero Luis, ¿verdad? Que hay estaciones, que va a llegar a una estación y algo se le va a hacer. No, aquí en estos tipos de sistemas no pasa eso, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes trabaja con algún sistema parecido, un sistema que se pueda determinar como continuo. ¿Okay? A diferencia de estos que son los sistemas intermitentes sí tienen variación y sí tienen escalas, digámoslo así, que pueden ser por estación, pueden ser por celdas, pueden ser por diseño en U también, donde pues hay diferentes lugares donde se van haciendo diferentes actividades, ya sea actividades de ensamblaje, actividades de transformación, actividades en las cuales se va haciendo algo diferente para el mismo producto. Tenemos los sistemas modulares. Los sistemas modulares, a diferencia de los intermitentes, es porque en cada una de las partes hay diferentes actividades y no necesariamente esas actividades tienen que ver con las demás. Simple y sencillamente al final existe un ensamblaje general, pero por ejemplo en una yo puedo hacer la parte de la carcasa de un bolígrafo, en otra la parte de la tinta, en otra la parte del plástico, en otra la bolita, la tapa, etcétera. Todas esas tienen que ver con el mismo producto, pero no necesariamente se tienen que involucrar entre sí. Simplemente al final ya hay un ensamblaje donde el cual se integran todos los demás módulos que se hicieron. Y ahora tenemos el sistema por proyectos. Ya la semana pasada habíamos visto un poco ahí, ¿verdad? El diagrama de PERT, que lo puedo traducir en una red y posteriormente hacer la ruta crítica. Bueno, acá prácticamente es para trabajar con ese tipo de herramientas. Cuando trabajamos por proyectos hablamos de algo muy específico, algo en lo cual normalmente la empresa no hace. ¿A qué me refiero? Recuerden que las empresas obviamente invierten en maquinaria, en equipos, en recursos.
los cuales también permiten hacer otras cosas que normalmente no se hacen. Entonces llega un cliente y le dice a la empresa, mire, necesito que me haga un pedido especial de un producto con estas características. Características que normalmente la empresa no hace en los productos habituales. Entonces lo que la empresa va a hacer es hacer un proyecto. Obviamente ahí va a involucrar a todos los que tienen que ver con producción. Va a haber un encargado, el cual pues va a hacer todo el sistema de administración de ese proceso, perdón, de ese proyecto, y va a determinar qué es lo que se necesita, quiénes son los responsables, los recursos, los tiempos principalmente, para poder llevar a cabo ese proyecto, que como les dije va a ser para algo muy específico, algo muy particular, pero que la empresa lo puede hacer, ¿verdad? Ahí podemos hablar de empresas como empresas de construcción, ¿verdad? Las empresas de construcción hacen diferentes tipos de proyectos. Las empresas que construyen las calles, bueno, que la mayoría están ahí con esa cuestión de la cochinilla, pero bueno, pero igualmente pasan las empresas productivas, ¿verdad? Más si tienen todo montado de manera tal para la producción, para el empaque, para todo lo que tiene que ver con un proyecto determinado, obviamente mientras sea factible, ¿verdad? No es que la empresa, mire, sí, yo se lo hago y son 10 camisas y no, a veces tiene que determinar si de verdad vale la pena por la cantidad que le están proponiendo. ¿Ok? Y pues bueno, también aquí podemos hablar de los sistemas en base a la finalidad. Aquí normalmente yo creo que la gran mayoría, a no ser de que alguno me diga, podríamos estar en el sistema secundario. ¿Por qué? Bueno, porque el primario se refiere a todo lo que es la parte agrícola, todo lo que son las materias primas extraídas de la tierra, que es básicamente con todo lo que nosotros empezamos en la parte de producción, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del sistema primario, de todo lo que es la parte de producción primaria, se refiere a todo lo que es lo que es la agrícola, ¿verdad? Caña de azúcar, maíz, incluso hasta la miel también está incluida por ahí. La harina, el trigo, arroz, frijoles, todo eso tiene que ver con la parte primaria. Y como les decía, probablemente la gran mayoría vayamos a estar inmersos en el sector secundario, que es el sector industrial, que reúne la gran cantidad. A no ser de que alguno me diga, no, profe, yo estoy en la parte primaria. Porque, qué sé yo, está ahí en lo que es producción de piñas, etcétera. Pues bueno, entonces estaría en el sector primario. Y algunos también, ¿por qué no? Podrían estar en el sector terciario, que es el sector de servicios. Principalmente si trabajan tal vez para algún call center o alguna empresa transportadora, de aduanas, de logística, etcétera, pues entonces estaríamos inmersos dentro del sector terciario. ¿Preguntas hasta acá? No, todo muy clarito. Ok. Ahora vamos a hablar de las fases que va a pasar todo proceso productivo. Y también concuerda mucho con lo que es la permanencia de un producto en el mercado. ¿A qué se refiere? Digámoslo así, un televisor. ¿Okay? Y ya lo que decía antes el compañero, no solamente lo podemos traducir en lo que nosotros vemos en los anaqueles de los supermercados, sino básicamente en todos los productos, ¿verdad? Y yo pongo de ejemplo ahorita un televisor, pero podría ser también un equipo de audio, ¿verdad? Si yo me voy cuando era chiquillo, pues lo que tenía para escuchar música era una casetera. Ya luego en el colegio tenía un reproductor de CD, ¿verdad? El famoso Discman. Y ya luego empezaron a venir otros sistemas, ¿verdad? De reproducción, el MP4, el MP3, el iPod, etcétera, etcétera. Y hoy en día simplemente me conecto por Spotify y ahí escucho la música, ¿verdad? Y si me voy más atrás, ya eso yo no, porque yo no tuve, pero sí los vi, los discos de vinil. Si me voy más atrás todavía, ¿verdad? Puedo encontrar otras cosas. Y quién sabe qué nos depara. Bueno, esas son por las fases que va a pasar cualquier producto. Y por ende, así se tiene que adaptar también el proceso productivo, ¿verdad? Y les decía, vean el televisor, pues hoy en día estamos utilizando televisores muy diferentes a los que se utilizaban antes. Yo me acuerdo que me decía mi abuela, no me mueva mucho el mueble del televisor porque me afloja los tubos.
Y yo, ¿de qué tubos me estará hablando? Pues yo no le veo que tenga tubos ahí en la cabeza ni nada. No, se refería a los tubos que usaban antes los televisores, que si se aflojaba, el televisor ya no servía. Pero bueno, son diferentes fases que se tiene que ir acomodando todo el sistema productivo. Bueno, el primero de ellos es el nacimiento del sistema, que es cuando surge una idea de negocios, una idea de un producto. Como les decía, es parte de lo que vimos antes de un sistema abstracto que existe solamente en la cabeza de alguien o de unos cuantos. Todavía no se ha materializado. Se tiene que empezar a ver toda esa cuestión también que hablaba antes don Luis de el modelo de mercado, el estudio de segmentación y demás. Luego, pues ya tratar de materializar esa idea, vamos a hacer el diseño de qué, del producto. O sea, ¿cómo va a ser ese producto? Porque dependiendo de las características que tenga ese producto, así luego me va a ir indicando dentro de la planificación qué necesito. Si obviamente yo utilizo una tecnología muy alta, muy elevada, pues entonces los materiales que voy a utilizar muy difícilmente los voy a encontrar acá. Tengo que entonces traer, qué sé yo, si voy a utilizar una batería de litio, pues entonces tengo que buscar un proveedor que me facilite ese compuesto químico, ¿verdad? Más bien, eso no sería un compuesto, eso es un elemento químico. Las tierras raras, ¿verdad? Que normalmente se consiguen en muy pocos países, o muchos países lo tienen, pero muy pocos lo extraen, ¿verdad? Que se utilizan mucho para la tecnología, celulares, televisores, equipos de audio y demás. Ya luego, después de diseñar el producto y saber qué es lo que yo voy a necesitar, voy a diseñar el sistema. El sistema ya es, como vimos, todo lo que yo necesito, ¿verdad? Los recursos, la maquinaria, el equipo, incluso la mano de obra tengo que diseñarla. ¿Por qué? Porque no es que, como puedo utilizar mano de obra, operarios sin experiencia, necesito operarios que tengan o conocimiento o experiencia en determinadas áreas, dependiendo de lo que yo voy a producir. Ya una vez que ya tengo el diseño, ya lo materialicé, ya tengo claro lo que vamos a hacer, empezamos con el arranque. Ya empezamos a arrancar el sistema para poder ir haciendo todas las pruebas y poder transformar luego la materia prima y hacer el producto. La transformación y el arranque del sistema, ¿verdad? Que es todo el llevar a cabo la producción del producto, y luego va a llegar a lo que es transformación o muerte. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que el producto o se transforma, o lo que llamamos en ingeniería reingeniería, o sea, se reinventa, digamos lo que el mismo producto, pero ya con características más actuales, como les decía, el televisor, ya no es ese televisor grandote, sino un televisor con pantalla plana, plasma, LCD, etcétera, etcétera. O se transforma o qué, o se muere. O caso muy particular, ¿verdad? Algo que mencioné antes, por ejemplo, el Discman. Yo hoy en día, pues yo creo que conseguir un Discman es simplemente algo así como retro, ¿verdad? Algo vintage, de recuerdo, porque no es algo en lo cual pues se utilice o se venda normalmente como antes, ¿verdad? Porque primero ya conseguir CDs es muy difícil. Entonces ese tipo de producto se tenía o que transformar, cosa que no logró, entonces llegó a lo que es el cierre, o sea, la muerte. Hay productos que sí se pueden transformar, ¿verdad? Las computadoras también, por ejemplo, se han transformado durante el tiempo porque también son muy necesarias, pero va a llegar un momento en el cual, pues si no logran tener claro toda esa transformación o reingeniería, va a llegar al cierre total. Por eso ya pues va a depender cómo se comporte en el producto en sí en el mercado. ¿Ok? Y esos sistemas productivos, una vez que se diseñan, pueden ser de manera lineal, de manera intermitente, o caso particular que podría ser por proyecto, ¿verdad? Que es algo muy específico. Lineal, ¿verdad? Que es el sistema continuo. Perdón que pase esto acá, esto nada más es como referencia. O el sistema de flujo intermitente, ¿verdad? Que es el que pasa por diferentes fases o estaciones con el fin de que sufran algunos ensambles o transformaciones. ¿Cuál es el mejor? Es que aquí no es cuál es el mejor o cuál es el más ideal. Eso va a depender primero de lo que vimos acá,
que es el diseño del producto y posteriormente el diseño del sistema. Así es como yo voy a determinar si ese flujo va a ser lineal o va a ser intermitente. O va a ser por proyecto, que es lo que vamos a ver aquí a continuación. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna pregunta o alguna duda. No. Ok, recuerden que cuando hablamos de proyectos, como les dije antes, es algo muy específico, ¿verdad? Entonces se tiene que adaptar a lo que se va a trabajar. De hecho, el trabajar por proyectos o lo que es lo mismo, la administración de proyectos por sí solo es una carrera, es una especialidad. No sé si habrán visto, ¿verdad? O se meten a ver en las diferentes ofertas de las universidades que dice, ok, máster en administración de proyectos con énfasis en proyectos. Perdón, máster en administración de empresas con énfasis en administración de proyectos. O incluso hay unos técnicos también por ahí, técnicos propiamente especializados en proyectos. Porque es una manera de trabajar muy conveniente para muchas empresas y también para los clientes que así lo solicitan, ¿verdad? Porque hay clientes que son por un momento, ¿verdad? Entonces se tiene que adaptar precisamente a esa solicitud que se haga. Voy a abrir una cuestión acá, ahorita de una vez antes de que se me olvide, para que ahorita lo veamos. No sé quiénes de ustedes logró descargar el programa Visio que les había recomendado la vez pasada. Porque normalmente si buscan o buscaron un video en YouTube, les va a dar la opción de que descarguen tanto Visio como Project, que es el que les voy a explicar un poquitito ahorita. Project es precisamente para lo que es la administración de proyectos. Ok, entonces ahorita ahí lo tengo abierto para ahorita presentarlo. Ok, ¿qué es un proyecto? Bueno, ya específicamente podemos hablar de que un proyecto es algo temporal, algo muy específico que tiene un inicio y un fin determinado, y durante ese inicio y fin yo tengo que tomar en cuenta todo lo que son los recursos, los responsables, las personas que van a estar involucradas, si necesito algo externo, el tiempo. Principalmente mucho de lo que se toma en cuenta en un proyecto es el tiempo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es temporal. O sea, la característica de un proyecto es que es algo temporal. No es que yo voy a hacer un proyecto y ese proyecto va a durar toda la vida. Se lo voy a heredar a mis hijos y a mis nietos para que ellos lo sigan haciendo. No. Lo único que pasa aquí en Costa Rica con respecto a los proyectos que son eternos son los proyectos de la Asamblea Legislativa. La que dicen un proyecto de ley y usted lo escucha. Yo escucho proyectos de ley desde hace 8, 12 años, ¿verdad? Donde nunca se materializan y ya como proyecto ya falló, ¿verdad? Porque la idea es que sea conciso, que tenga un inicio y ya un fin determinado, ¿verdad? Para que se ponga en práctica dentro de la ley. Pero son los únicos que yo veo que son eternos, esos proyectos de la Asamblea Mafialativa, digo, de la Asamblea Legislativa, ¿ok? Y el resultado pues es único. No es que yo voy a devolverme, se pueden hacer cambios, principalmente si estamos hablando de una edificación, ¿verdad? Que sé yo, una casa, ¿verdad? Que es un ejemplo muy claro de un proyecto, ¿verdad? Pero el resultado no es que se pueda modificar del todo. Ejemplos, ¿verdad? Estructuras, un sistema adaptado para un fin determinado, para un cliente en específico. Por ejemplo, ahora cuando estuvo la pandemia, se dieron proyectos muy determinados en algunas empresas, principalmente de dispositivos médicos, con respecto a algunos productos que se necesitaban, ¿verdad? Donde las empresas podían hacerlos, pero normalmente no los hacían, porque no era el fin o el diseño del sistema al cual estaba dirigido. ¿Ok? Que tenían proyectado, perdón, comprar un montón de mascarillas al extranjero y entonces se ven involucrados un montón de funcionarios que lo mencionan ahí en TikTok, un carajo que les dice,
¿Dónde quedó el, como usted mencionó anteriormente, Cochinilla, Calero, esta Ofelia Tattelbum que le asignaron, o más bien unos asesinatos ahí, y las mascarillas también están metidas ahí porque de ahí se gira la plata, se paga la plata, y las mascarillas nunca llegaron, ¿verdad? Sí, es que aquí hay muchas empresas que pueden y podían y lo hicieron, pero a final de cuentas no lo aprovecharon tanto, porque como la mayoría de esas empresas estaba en zona franca, ok, y zona franca lo que implica, bueno, lo vamos a ver también en, en- en un tema que es regímenes aduaneros más adelante. Zona franca es para todo exportar, ¿verdad? O sea, básicamente todo lo que se hace en zonas francas es para que salga del país, para que quede en los índices de exportación. Entonces, eso fue lo que interrumpió mucho, ¿verdad? El hecho de que se pudieran adquirir aquí mismo, ¿verdad? Ese tipo no solo de mascarillas, un montón de implementos más, ¿verdad? A nivel hospitalario. Pero bueno, es un poco, ¿verdad? De que querían meter ahí empresas del extranjero, ¿verdad? Obviamente para ganarse su, iba a decir una palabra ahí rara, su comisión, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a veces también eso muestra un poco, ¿verdad? Lo preparado que puede estar un país en términos legales, ¿verdad? De compras y ventas también a nivel interno y externo. Ok, aquí vamos entonces a hablar de las 4 etapas que tiene un proyecto, cualquier proyecto. Vamos a ver que tiene estas 4 etapas. Aquí en el gráfico podemos ver un ejemplo. A veces se comporta así, pero va a ser un ejemplo, ¿verdad? De cómo van a estar distribuidas esas etapas o en qué momento se van a ver con más frecuencia y qué tanto tiempo van a abarcar. Ok, por ejemplo, vean la curva en color gris, que es la curva de la etapa de ejecución. Es la etapa que básicamente abarca la mayor parte del tiempo o está involucrada en la mayor parte del tiempo del proyecto y tiene una frecuencia muy grande durante también la mayor parte del tiempo, donde pues aquí podemos ver que va a llegar un momento en el cual pues la ejecución es la que involucra más tiempo, ¿verdad? Por obvias razones, digamos lo que es la parte operativa. Pero hay otras etapas donde no abarcan tanto tiempo o están más distribuidas en diferentes partes. Vean por ejemplo la parte de inicio, pues vamos a ver únicamente que está involucrada casi que al inicio, por eso se llama así. La parte de planeamiento, que es la que está en color rojo, donde pues aquí vamos a tener mucha inversión de tiempo, abarcándolo también en muchas partes, pero con una mayor frecuencia aquí al inicio. Es un poco ahí la parte gráfica para que vean cómo puede estar distribuidas esas etapas durante un proyecto. El inicio, pues, que va a marcar toda la cuestión de dónde se va a hacer, dónde se va a involucrar, dónde van a estar desarrollándose el proyecto, y posteriormente la etapa de planeamiento, que es donde se va a invertir mucho tiempo, sí. No lo mismo que en la parte de ejecución, pero vean que si nos ponemos a ver la parte de planeamiento, en la parte de planeamiento no se está haciendo nada, o sea, no se está haciendo nada operativo, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Es el que está en color rojo. Pero sí necesito mucho tiempo, sí necesito invertir mucho para poder determinar cómo se va a llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? Y es para llegar a la parte de ejecución, que es la que me va a absorber la mayor parte del tiempo, se va a desarrollar la mayor actividad y por ende es lo que me va a permitir tener el, el producto final, ¿verdad? Ya como cierre. Como cierre es simplemente hacer 2 cosas: entregar el producto al cliente final y hacer, por decirlo así, una retroalimentación. Y también se habla de liberar recursos, o sea, liberar recursos es entregar cuando ya algo no es mío, pero también se utiliza mucho lo que es la retroalimentación para saber cómo estuvo eso y tomar aprendizaje. Vean, por ejemplo, no sé si ustedes vieron ahora que también ocurrió cuando despidieron a este ministro de Transportes, porque hicieron una licitación para construir ahí la pista en el aeropuerto de Liberia, y básicamente la licitación decía que el proveedor tenía que tener experiencia, ¿verdad? Porque muchas veces también yo necesito de que la persona que me vaya a dar el producto tenga experiencia en ese producto.
Entonces también eso a veces cuenta mucho, ¿verdad? Dentro de un proyecto de licitación para contratarlo y decir, mira, no es que usted me va a hacer eso y usted va a aprender, o sea, va a hacer prueba y error. O sea, necesito que tenga experiencia porque es algo que es importante. Es un poco ahí. Las actividades que podemos encontrar en estas diferentes etapas, por ejemplo, en inicio, ¿verdad? Tenemos como arranque, ¿verdad? Los objetivos, las metas que voy a necesitar, cuáles van a ser las especificaciones, cómo van a estar repartidas las tareas, quiénes van a ser los responsables, ¿verdad? Porque también yo tengo que asignar responsabilidades dentro de una administración de proyectos, es lo más común. En el planeamiento pueden haber personas involucradas, pero generalmente son pocas, ¿verdad? Y a veces es solo una la que lidera todo el planeamiento, ¿verdad? Porque tiene que tomar en cuenta todo lo que es calendario, administrar los riesgos, determinar los recursos. A veces hay recursos que la empresa tiene y a veces hay recursos que tiene que subcontratarlos, qué sé yo, que necesite seguridad. Bueno, entonces ahí es un recurso que necesita considerarlo por fuera. Pues habrán algunas cosas que tenga que tomar en cuenta y todo eso se hace dentro de la etapa de planeamiento. Y la etapa de ejecución, que como vimos es toda la parte operativa, es la parte clave, donde pues ahí se va dando todo el quehacer para poder determinar al final el producto como entrega para el cierre y para el cliente. Bien. Normalmente se utiliza un diagrama de Gantt. Este es un diagrama de Gantt en Excel, que se puede hacer en Excel. Se puede hacer también en Visio. Visio tiene una plantilla para hacerlo. Yo les voy a explicar así por encimita, ¿verdad? Porque no es parte de, pero sí les voy a explicar por encimita. Ya ahí quedan ustedes si quieren, bueno, primero descargarlo y segundo, pues travesearlo. Hacer un diagrama de Gantt, pero con este programa que les decía antes, con el programa de Project. Vamos a abrirlo por acá. Ahí estoy abriendo ahí estoy abriendo el programa, lo ven, para seleccionar plantilla. Sí, profe. Ok. Vamos a abrir uno en blanco. Ok, la interfaz es muy fácil, ¿verdad? Es un poco intuitivo, involucra lo que es calendario y algo de lo que vimos la semana pasada, que es para determinar un diagrama de PERT, pero aquí digamos a un nivel un poco más elevado. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a poner acá inicio. Vamos a poner metas y responsables. Lo vamos a poner aquí planeamiento. Vamos a poner recursos. Lo vamos a poner ejecución. Ok, vamos a utilizar esas ahí como ejemplo. Ok, hoy es no, hoy es 6. Ahí. Y vamos a poner que la actividad primera, aquí voy a poner la duración, tiene una duración de dos días. Okay. Vean lo que me va a marcar acá. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que arranque el 6, 7. Vamos a hacer lo que arranque el 8. Tiempo superior.
Híjole, tanto tiempo no sale, ya se me olvidó cómo cambiar la escala de tiempo. Escala detallada, formato de fecha. Hagámoselo aquí entonces. Vamos a decirle que arranque el 8 y vamos a correr esto. Aquí está. Ok, cuando yo determino acá, o sea, lo que hice aquí fue la actividad de una actividad ahí, utilicé de ejemplo las etapas, no necesariamente tiene que ser así, obviamente. Determiné el tiempo de duración y le dije que vamos a iniciar el martes 9, no, era el martes 9, no sé por qué aquí me puso, no, era el 8, ok, ahora sí. Le digo que vamos a iniciar el 8 y vamos a terminar, bueno, como le dije 2 días, él mismo me va a determinar acá, que va a ser de lunes a martes. Y me va a hacer esta barra que está aquí, es la barra de tiempo, para yo saber que voy a abarcar este tiempo dentro de mi sistema de administración para esta actividad. ¿Ok? Digamos que viene la etapa de metas, pero vean que esta etapa de metas y de responsables está o yo la voy a ingresar dentro dentro de inicio. Entonces obviamente pues me va a abarcar días muy parecidos a los que yo voy a administrar ahí. Básicamente lo que estoy diciéndoles es que la actividad de inicio, perdón, la actividad de de metas y de responsables está o tiene que quedar en la parte de inicio. Más bien aquí me equivoqué, tiene que ser 8. Ahora sí. Y yo le puedo hacer con predecesoras, o sea, qué sé yo, que tanto la actividad de metas, que aquí esto se me descuajeringó, vamos a volver a poner acá. Okay. Ahora sí. Lo que estoy queriendo decir acá es que lo que es metas y responsables está quedando dentro de la etapa o pertenecen a la etapa de inicio, ¿no? Algo muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, pero aquí dentro de la parte de administración de proyectos. Ahora bien, digamos lo que voy a hacerlo para que ustedes vean. 9 acá y vamos a poner también 10. Ahora sí, esto más o menos para que ustedes vean que aquí también se puede sacar lo que vimos la semana anterior, que es la ruta crítica. Digámoslo aquí en planeamiento, vamos a durar 5 días y voy a tener como predecesora la actividad 3. O sea, va a ir así, va a abarcarme este tiempo y lo voy a hacer después de que termine la actividad 3. Me va a abarcar estos días y yo tengo aquí muy bien determinado cuándo inicia y cuándo termina. La actividad de recursos voy a durar un día y tiene como predecesora planeamiento. Ahí me va abriendo toda esta red. Bueno, aquí todavía no se ve como red, pero ya les voy a mostrar cómo se ve. La parte calendario, vamos a durar 2 días y lo vamos a poner después de la actividad 5. Como yo aquí tengo determinado que no voy a trabajar sábados y domingos, eso se programa acá. Vean que este espacio, que me lo pone ahí como en gris, no lo va a tomar en cuenta. O sea, no lo va a tomar en cuenta como parte del trabajo que yo voy a hacer. O sea, que los sábados y domingos vamos a tenerlos libres. Así que si yo termino una actividad, por ejemplo, viernes, como en este caso, y viene otra actividad inmediatamente después del viernes, pues la voy a empezar hasta el lunes, que es lo que me está queriendo decir acá. Y por último la ejecución, vamos a durar unos 15 días ahí, bueno, no tanto para que se vea ahí, 10 días. Y lo vamos a poner después de la actividad 6. Y él solo me va, al yo colocarle la predecesora, él solo se me va a programar las fechas. Si yo le digo que va después de la actividad 6, que es la de arriba, pues la actividad 6 termina el martes 23, entonces él me va a programar inmediatamente para el miércoles 24. ¿Ok?
qué es lo que me está haciendo aquí en esta última barra. Bueno, ahí es para ir administrando la parte de tiempo. Y aquí el mismo programa tiene para yo administrar recursos, para administrar responsables. Ahí puedo ir siguiendo y abriendo, pero digamos, no lo voy a abrir tanto para que no se les confunda, como para que travesen. En determinado caso, ya cuando yo tengo toda la actividad acá, yo le puedo decir es lo que tengo. Ahorita es un diagrama de Gantt, como está ahí en el material. Y si yo lo quiero ver como diagrama de red, que fue lo que vimos la semana pasada, pues aquí el mismo sistema me va a hacer el diagrama de red, tal y como lo vimos la semana pasada, y de una vez me va a hacer los cálculos y de una vez me va a hacer la ruta crítica. Bueno, aquí en este caso es muy fácil la ruta crítica porque tengo muy pocas actividades y pues no están muy entrelazadas, pero ahí el mismo sistema me hace la ruta crítica. Si lo quiero ver un poco más, para alejarlo, para que lo vean, ahí tenemos el diagrama de red. Ya esto obviamente, pues ya sabiendo ustedes qué es un diagrama de red, cómo se construye, y traveseando un poco acá el project para lo que son proyectos, no les va a quedar tan difícil. Simplemente si quiero devolverme aquí en diagrama de Gantt, me devuelvo y sigo aquí administrando la parte de tiempos y responsables. Esto no es parte del examen, ¿verdad? Pero es parte nada más ahí de lo que quería explicarles un poco. Y si no han descargado el programa, les recomiendo que lo hagan, más si quieren como travesear. Y de hecho hay algunos tutoriales. De hecho también hay otro programa que pueden descargar más fácilmente que se llama Project Libre o Libre Project. La única diferencia es que ese Libre Project tiene menos recursos, o sea, tiene menos funciones, pero sirve muy bien para ir introduciéndose en el mundo de la administración de proyectos, que como ustedes vieron, muchas de las cosas que se hacen en producción pues también se hacen por medio de proyectos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? El examen ya está disponible. No, todo está clarito, profe, todo está clarito. Por allá. El examen ya está disponible. Recordarles que la próxima semana no nos conectamos. Nada más ven la clase ahí en diferido y el examen también ahí lo van a tener disponible. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya módulo 5 la otra semana, así que ese módulo también es bastante interesante. Para las siguientes clases ojalá que tengan a mano calculadora, porque vamos a hacer algunas cuestiones ahí con notación científica y conversión de sistemas métricos. Entonces ojalá que pues tengan a mano calculadora para que se les facilite un poco mejor. Y pues nada, pues desearles feliz fin de semana como siempre, ¿verdad? Todos los sábados. Nos veríamos dentro de 15 días, ¿okay? Específicamente el 20 de julio. ¿Okay? Y desearles feliz sábado y que pues aprovechen mientras no esté lloviendo. Gracias, profe. Ahí nos vemos. Igualmente, profe. Muchas gracias, bendiciones a todos. Ok, pura vida, con gusto. Buenos días. Gracias. Buen día. Hasta luego.